Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos a nuestro segmento de estudio bíblico sobre el papel de la iglesia como agente del reino de Dios. Hemos estado hablando en los segmentos anteriores acerca de cómo la iglesia se desempeña y se debe desempeñar como agente del reino de Dios. En un segmento anterior hablábamos de que la iglesia es una institución humana y como la tal, pues es lógico que va a deteriorarse y va a perder su rumbo en el camino. Para ilustrar esta verdad podemos encontrar varios pasajes y condiciones tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como tenemos poco tiempo aquí no podemos leer todos los versículos, pero para los lectores de la Biblia voy a comenzar con la ilustración más antigua que es la del Antiguo Testamento. Cuando Dios selecciona al pueblo de Israel, que lo selecciona a partir de Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis, y desarrolla el pueblo de Israel para que sea modelo a las naciones. Entonces llega un momento cuando este modelo a las naciones tiene sus leyes, se desempeña como un pueblo pues que adora a Dios y que mantiene el pacto que Dios le ha dado, pero luego cuando viene la ilusión de las monarquías, de las riquezas, del poder, de la invasión y del dominio del mundo, entonces comienza a deteriorarse. Cuando llega la monarquía, entonces apenas 3 reyes, que los llamaremos del Reino Unido de Israel, permanecen en esta égida y no sin problemas, con muchísimos problemas. Pero con la división del reino se profundizan aquellos problemas. Entonces podemos derivar de aquí un elemento que podemos traerlo al Nuevo Testamento, el cual nos puede ilustrar cómo puede o debe ser la iglesia como representante del reino. Y es el concepto de la iglesia o del pueblo de Dios como remanente del reino. ¿Entiende usted este término remanente? Es decir, un segmento que sí acepta, hace pacto, abraza los principios del reino de Dios y otra parte que no los abraza, sino que los rechaza. Entonces eso lo encontramos ya desde los patriarcas y mucho más, como dijimos, en el desarrollo de la monarquía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que los profetas traen a colación cuando profetizan en el Antiguo Testamento? Pues profetizan para que este remanente por lo menos se mantenga fiel. Voy a ilustrárselos recordándoles algunos hechos del Antiguo Testamento que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuando hacen el pacto en camino a la tierra prometida de la esclavitud de Egipto, ¿qué pasó? Había muchos que abrazaron el pacto, que estaban dispuestos juntamente con Moisés, con Josué y aquellos fieles como Caleb a abrazar este pacto, pero había muchos rebeldes que no abrazaron ese pacto, se rebelaron y Dios los destruyó en el desierto. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen fieles al pacto? El remanente. Más adelante, cuando se desarrolla la monarquía, entonces hay un segmento, ¿verdad?, que abraza el pacto, ¿verdad?, que están fieles al pacto, en el cual se identifica más con el reinado de David, que a pesar de los pecados, que a pesar de las desviaciones, hay arrepentimiento y se regresa al pacto. Y entonces, ¿quiénes son ellos? Un remanente, solo son unos pocos, porque había una mayoría del pueblo, en efecto 10 tribus y media. La mayor parte del pueblo de Israel se apartan de este pacto y se apartan tanto que usted puede leer la historia en los libros históricos de Samuel, Reyes y Crónicas, y usted puede leer esa historia que se apartan tanto que se vuelven a la idolatría, se vuelven a las religiones paganas de la antigüedad. Entonces, ese pueblo de Israel es más fiel cuando estaba en sufrimiento, cuando venía en el desierto,
cuando estaba en actitud de adoración, cuando estaba en actitud de servicio, que cuando se acomodó. Cuando se acomodó en la monarquía y vinieron las vestimentas, vinieron las coronas, vinieron las alfombras, vinieron los palacios y vino toda el lujo, la vistosidad de aquellos reinos. Entonces se van tras esos reinos terrenales y se apartan de lo que es el pacto con Dios. De la misma manera la iglesia en el Nuevo Testamento. El desvío de la iglesia se empieza a entrar cuando la iglesia cae en comodidad. Cuando la iglesia está en sufrimiento, es mucho más fiel al pacto, a la adoración, a los principios del reino de justicia, de equidad, de cuidado del pobre, de santidad, de amor al prójimo, etcétera, etcétera. Pero cuando ya viene aquel momento, cuando se acomodan en los palacios, en los templos, en las catedrales, entonces empieza a desfallecer aquella idea del reino. Hay un escritor de nombre David Bosch que ha escrito todo un libro juntamente con otros escritores evangélicos que se titula Misión en Transformación y que habla acerca de las diferentes maneras como podemos concebir la misión en la actualidad. Y la misión es pues el trabajo de este remanente de la iglesia que debe resistir a los impulsos de vivir conforme a los valores de este mundo para abrazar los valores del reino de Dios. Y él dice que una de las cosas más tristes que le ha acontecido a la iglesia es su abundante institucionalización. Es decir, desafortunadamente la iglesia se ha institucionalizado y mucho de lo que conocemos y mucho de cómo concebimos la iglesia en la actualidad es como una institución, pero no. La iglesia verdadera no es una institución. En efecto, antes mis primeros discipuladores me enseñaron que la iglesia existía en por lo menos dos grandes planos. La iglesia que es triunfante, la que ya se fue a vivir con el Señor, y la que es militante en la actualidad. Y que de esta iglesia militante, la iglesia fiel es la que va a permanecer siempre leal a los valores de este reino y que va a resistir a los valores de los valores de este mundo y que va a mantenerse constante sirviendo, siguiendo los preceptos del reino. Entonces, esta iglesia, este remanente, no es todos los que están en la iglesia institucional. Sorpresa, ¿verdad? Su iglesia es una institución. Desafortunadamente, todas nuestras iglesias se constituyen en instituciones por causa de los sistemas humanos que existen en la actualidad. Pero no olvidemos que la iglesia es y debe mantenerse como una comunidad del reino, en que tenemos que entender que solo un remanente, solo una parte de esta iglesia permanece en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque otros se desvían, y eso es la aplicación de aquellas parábolas del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, en donde habla del trigo y de la cizaña, en donde habla de la red que recoge de toda clase de peces. Entonces, el remanente sobrevive con valentía. Y así en la historia de la iglesia viene la reforma religiosa del siglo XVI. Pero la iglesia no se corrige del todo con la reforma. Hoy encontramos que aquellos principios de la reforma han sido todavía extraviados también. Ya se nos olvidó de la importancia que tiene la comunidad, de la importancia que tienen aquellos 5 solas de que hablamos en otra ocasión en la reforma religiosa, que solo nos debemos regir por la Escritura. Y hay pasajes de la Escritura que no queremos leerlos. Por ejemplo, pasajes de lo que debemos ser como voz profética para hablar en contra del mal, para estar siempre denunciando lo que es malo y abrazando lo que es bueno. Entonces, este remanente en la reforma trata de retomar esos solas, que es por la fe, pero la fe con arrepentimiento, la fe que nos lleva a estar conscientes de que cuando pecamos necesitamos constantemente estar regresando a Dios y no solamente pensar
pensar que porque nos arrepentimos alguna vez en la vida ya tenemos comprada nuestra salvación para el resto de nuestra existencia, no importa cómo vivamos. Eso es una teología vaga, es una teología satánica, es una teología que no está en la Escritura. Este remanente entonces debe de empoderarse del Espíritu para hacer resurgir no la notoriedad de este mundo, sino que el favor de Dios con valentía, oponiéndonos a los valores de este mundo para abrazar los valores del reino de Dios. La presente generación de la iglesia necesita un nuevo avivamiento. Usted cuando ora, cuando ayuna, usted cuando participa en su ministerio en la iglesia, siempre ore dos cosas importantes: que Dios envíe obreros a su mies, y segundo, porque haya un avivamiento, una nueva reforma de la iglesia en la cual se resurja los valores del reino de Dios y aquellos solas que hay que reinterpretarlos a la actualidad para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y regresar al concepto de comunidad del reino como un remanente que está presente para hacer sentir el reino de Dios en medio de este mundo de indiferencia, de crueldad y de abundancia del pecado. Que Dios nos ayude. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.